Las relaciones humanas es todo un reto de tal tamaño que hemos aprendido a comunicarnos para poder interactuar, que el lenguaje también es todo un reto. Eh, Entrando Plutón en Acuario, genera y gesta unos procesos de transformación enorme en la comunicación, el intercambio y en las relaciones. Los signos de aire, que son Libra, Acuario y Géminis, son los encargados de esa interconexión. Y todo esto se va a ver reflejado precisamente en cómo nos relacionamos, en cómo son nuestros amantes, nuestros amigos, nuestros socios comerciales. Para amplificar este tema con nuestro querido José Alberto, vamos a hablar precisamente de las relaciones con Plutón en Acuario. Bienvenido, José Alberto. ¿Qué tal, Juan Carlos y compañía? ¿Cómo estáis? Feliz de nuestro encuentro. Ya hacía rato, ¿no? Hacía más de un mes que no nos veíamos. Sí, sí, ha sido un mes muy complicado para mí. Como sabéis, me he mudado, he cambiado de residencia y bueno, cada vez que uno se muda, acumula más. Yo ya no sé cómo consigo acumular todavía más. Voy batiendo récords de acumulación taurina en cada... a pesar de que suelo hacer procesos muy escorpiónicos de tirar cosas y todo esto, pero aún así sigo. Sí, alimentas a Escorpio y alimentas a Tauro al mismo tiempo. No termino de entender. ¿No? Y O ahora te sea que vemos en una versión más del campo, retornando. totalmente, totalmente. Sí, menos pulido, porque aquí en el campo, sobre todo la zona donde yo vivo, que es Aragón, se nos conoce por ser muy poco pulidos y cuidadosos con el lenguaje, ¿no? O sea que Mejor, mejor aún entonces. sí, sí. Pues José Alberto, y antes de iniciar en lo que vamos a hablar de las relaciones, contarle a nuestra audiencia que tú tienes ahora el 7 y 8 de octubre con nuestra querida Silvia Neira, un referente en la astrología psicológica humanista, además como mujer en una expresión pisciana muy racional y concreta de sacar del oscurantismo al misterio para darle voz y darle técnica. El 7 y el 8 de octubre en Barcelona vas a estar con ella, aunque ya presencial ya no hay cupos, sí hay cupos virtuales en este instante, ¿no? Sí, sí, queda, el presencial se agotó en un par de semanas y virtual, claro, lógicamente hay muchísima, muchísima más capacidad. Deciros que lo vamos a grabar y que luego las personas que se inscriban, tanto en presencial como en virtual, tendrán acceso a la grabación y a la transcripción. Vamos a transcribirlo, vamos a intentar transcribirlo con un software que hay de transcripción automática para que tengáis también el texto de, bueno, de lo que contemos en ese seminario. Genial. Yo ya me inscribí, estoy contentísimo esperando que lleguen esas fechas para escucharlos. Muy bien. Muy bien, muy bien. No va a ser un curso muy, es un mano a mano realmente, ¿no? Tenemos un programa común, pero hay partes que da Silvia, hay partes que doy yo, y hay una parte, la guinda, la parte más interesante, pienso yo, del curso, que lo damos ya los dos juntos, realmente en un mano a mano final, que hablaremos, pues eso, de las interacciones sinástricas entre transpersonales y personales, ¿no? La parte, yo diría, más fascinante, más intensa de las sinastrías, cuando hay contacto entre personal del uno y transpersonal del otro. Bueno, José Alberto, las relaciones se han modificado con el tiempo, con la tecnología. Hemos entrado en unas eras en donde ya no conocemos a nuestra pareja en una fiesta o en una biblioteca o porque nos presentó a alguien, sino a través de Tinder o a través de una red social o por afinidad de ideas o de visión de vida, ¿no? Y bueno, mm, yo antes que nada deciros, ¿no? Porque la gente es muy apocalíptica, ¿no? Y enseguida empiezan, esto va a ser el final de la pareja, el final de la familia y todo esto, ¿no? Y hay que relativizar todo esto, ¿no? Porque yo pienso que habrá parejas dentro de 30.000, 40.000 años, si seguimos todavía como especie, cosa que dudo, pero estoy seguro que habrá parejas y estoy seguro que habrá familias. Lo que pasa, lógicamente, la arquitectura, el contexto, la energía de estas relaciones cambia
obvio, cambia con el tiempo. ¿Y por qué estoy tan seguro? Bueno, pues porque hay familia, porque hay luna, hay luna. Y mientras haya luna, y yo pienso que tenemos luna para rato todavía, va a haber esta necesidad de un entorno securizante, nutriente, un entorno de diferenciación psíquica y física, que es lo que nos da la luna, lo que nos da la familia, lo que nos dan los ambientes familiares, los diferentes tipos de familia, porque no hay solo un tipo de familia, hay muchos tipos de familias, ¿no? No hay tienes que viajar por el mundo y ver, pues vas a ver una tribu en el Amazonas y ves que es una familia más clánica, más grande, más abierta. Existió en Escocia, que existió en el País Vasco, por ejemplo, o sea que no son cosas de los pueblos del Amazonas, ha existido en Europa, ha existido en Mongolia, ha existido en muchos sitios, ¿no? Entonces, siempre habrá familia con diferentes gustos y colores y siempre habrá parejas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay Venus y Marte y hay el Sol y hay la Luna. Las relaciones de pareja reflejan las relaciones entre el Sol y la Luna, las relaciones entre Venus y Marte. Y entonces yo pienso que, lógicamente, siendo terrestres del planeta Tierra y estando marcados como estamos por los planetas del sistema solar, que vienen en parejas, muchos de ellos, pues habrá pareja. Ahora, claro, va a cambiar mucho, está cambiando ya, de hecho está cambiando, ya lleva mucho tiempo cambiando, tanto la familia como la pareja. Eh, Más que la entrada, puramente la entrada de Plutón en Acuario, hay varios fenómenos, ¿no? Está el fenómeno del el tránsito hacia la era de Acuario, que ya lleva tiempo, digamos, pergeñándose, manifestándose, y luego el tránsito de una era de tierra a una era de aire, con los cronocrátores Júpiter y Saturno entrando en conjunción en signos de tierra, que ahora ya han acabado, ya estamos en la era de aire, y lógicamente esta era de aire comienza en Acuario, comienza con Plutón en Acuario también, es decir, que tiene un sabor acuariano muy fuerte, pero va a ser una era de aire de 200 años que pone fin, está poniendo fin ya a esta era de tierra. Claro, en la era de tierra, pues todas estas instituciones como la pareja o como la familia eran muy terrestres. Si os dais cuenta, la familia era de donde uno sacaba sus recursos, Tauro, donde uno aprendía su oficio, Virgo, y donde uno se posicionaba socialmente. Esto es obvio, ¿no? Venimos de Sera de Tierra y uno hereda una posición social, un oficio que es el mismo de tu papá, el mismo de tu mamá, y unos bienes, unos recursos que son taurinos. Es decir, veis cómo estas instituciones reflejan fortísimamente la era de tierra de la que salimos. Incluso, daos cuenta, yo utilizo la palabra instituciones, porque, claro, hemos vivido una era de tierra y la era de tierra es una era capricorniana. Y es obvio, ¿no? Capricornio, si veis la polaridad Capricornio-Cáncer, em, son, tienen mucho que ver con la familia. Cáncer es la familia como célula básica, inicial, y Capricornio se da cuenta de que esa familia es la célula ladrillo que constituye el edificio social. El edificio social está basado en la familia. Esto es obvio, ¿no? Lo saben todos sobre todo los gobernantes, yo diría, autoritarios del mundo, se centran en la familia. Por eso esta defensa que vemos ahora por parte de la extrema derecha y tal, los valores tradicionales de la familia y todo esto, claro, pues ellos se dan cuenta que la sociedad no cambia como sociedad, son las familias las que están cambiando profundamente. Y claro, y ese cambio que se da en lo muy pequeño, que es la familia, va a repercutir en la institución. Por eso la familia y el matrimonio o la pareja, llámalo como quieras, son instituciones y lo serán siempre. Lo que sucede es que ahora estamos abandonando este lado institucional, porque si veis que ha pasado Plutón por Sagitario, ha pasado Plutón por Capricornio. Claro, Plutón cuando pasa por un signo lo deja hecho trizas. Entonces, Plutón, si os dais cuenta, el sentido de la familia como institución, pues el otro día yo leía que el número de matrimonios religiosos en España, estoy hablando sobre España, lo siento, no tengo cifras de otros países, pero en España ha descendido a casi una décima parte en 20 años. En 20 años se ha pasado a celebrar un 10% de los matrimonios que se celebraban hace 20 años en la modalidad católica, religiosa, en todo esto, ¿no? Entonces, esto ya nos dice mucho
nos dice mucho. Es decir, ya la gente ya no se ve pasándose por la iglesia como antes. De hecho, ha surgido una palabra ya hace bastante, hará como unos, sí, unos 12, 15, 20 años, en español de España, que se llama, que es bodorrio, ¿no? Que no sé si se usará en el resto en América, ¿no? Un bodorrio es despectivo. Es pues eso, ¿no? La gente que se casa con el trote, con la ceremonia, invitando a cientos de invitados, eso es un bodorrio, ¿no? Tiene una connotación despectiva muy fuerte, ¿no? Decir, que tiran el dinero que ganan en un año en un festín para decirle a la gente que esa noche se van a acostar juntos, ¿no? Como ya todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, y esto es el lado este institucional de Sagitario y sobre todo de Capricornio, con Plutón en Capricornio que se viene abajo, ¿no? Y veis también, por ejemplo, el concepto de pareja o el concepto de familia, que siempre van unidos irremediablemente, ¿no? Cómo también ha cambiado. O sea, hace 20 años que una pareja gay, homosexual, lesbiana, como fuera, se casasen, ah, una perversión innombrable, ¿no? Y hoy en día en muchos de nuestros países es algo absolutamente cotidiano y normal, ¿no? Y de la misma manera, el concepto de familia, lógicamente, si dos personas del mismo sexo se casan, van a tener hijos. Entonces, ¿cómo van a tener esos hijos? Pues los van a tener de varias maneras diferentes, ¿no? Y entonces y ahí vemos ya lo acuariano, cómo entra lo acuariano. Las lunas en acuario, lo veis, es muy frecuente, ¿no? Como las lunas en acuario son mucho más proclives a aceptar hijos no biológicos, porque el vínculo lunar de una luna en acuario no es orgánico, no es biológico, es un vínculo acuariano, es muy diferente. Es familiar, es protector, es nutricio, pero ya mucho más abierto, es mucho más disponible, ¿no? O las personas que tienen aspectos luna-urano, por ejemplo, ¿no? Entonces, veis cómo todo el concepto de familia y de pareja, lógicamente, está evolucionando hacia una mucha mayor apertura, desde lo acuariano, lógicamente. ¿Quiere decir esto que se va la familia, la pareja, al carajo? No, yo pienso que es exactamente todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora bien, yo pienso que eso refuerza la idea de pareja y la idea de familia, pero claro, lo refuerza desde un punto de vista acuariano, lo abre y al abrirlo lo refuerza, como sucede siempre con los procesos uranianos acuarianos, ¿no? Que empiezan siendo una disrupción de lo conocido, de lo llamado normal, ¿eh? Y de repente pues, nos encontramos con otro normal, el nuevo normal, ¿no? Ahora mismo ya en España ya nadie se sorprende, ¿no? De que una pareja, pues sean dos chicos, sean dos chicas, adoptan o tienen un crío de esta manera o de la otra manera. Ya en principio nadie se sorprende mayormente, ya es normal, ¿no? Eh, entonces, y ya pasa a ser, cuando es normal, pasa a ser institucional, de nuevo, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a vivir, pero claro, va a ser una institucionalización acuariana. Y esto nos va a mover mucho los esquemas a muchas personas. ¿Eh? Es obvio, es, acuario, es el aire, es lo social, es lo público. Entonces, es lo abierto. Entonces ya, claro, la familia tiene una connotación siempre lunar, ¿no? Y la pareja va a tener una connotación venusina, de contrato entre dos personas, ¿no? Y la familia de alguna manera, de área, de espacio, de seguridad. Y aquí nos chocamos con la idea de apertura, de disponibilidad que es acuariana y que es mucho más de aire, ¿no? Entonces, pues vamos a ir teniendo que ir integrando todo esto en conceptos que eran cerrados o que eran bipolares, ¿no? Yo tengo una relación contigo, firmo un contrato. El matrimonio es un contrato, ¿no? La relación de pareja es un contrato implícito, no escrito muchas veces, pero contrato al final. Entonces, bueno, y esto lo estamos viendo ya, ¿no? Como es el tema de las relaciones abiertas y tal, que todo el mundo dice, no, eso yo no lo veo, yo tampoco lo veo y tal, pero yo muchas veces me digo, bueno, pero realmente las relaciones abiertas las hemos vivido desde la noche de los tiempos. Lo que pasa es que no las llamábamos así, demonizábamos, decíamos, el adúltero, la adúltera y todo esto, ¿no? Entonces,
todo esto está demonizado, pero depende en unas culturas más que en otras y todo esto, ¿no? Pero todo esto ha venido para quedarse, ha venido para quedarse. Y hay muchos datos ya objetivos que nos muestran el cambio de tendencia, el descenso de natalidad, claro, el movernos a la era de Acuario. Acuario es lo opuesto de Leo, pues ya el tema de la capacidad generativa de Leo pues ya está ya muy puesta en tela de juicio. Los hombres, yo he leído por ahí que creo que hemos perdido cerca de un 60% de nuestra fertilidad. El hombre, digamos, occidental, blanco, moderno, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mucho, en unos pocos años, ¿eh? Eh, es decir, todo esto ya nos está mostrando, igual que el cambio climático, nos está mostrando un cambio en nuestra especie, todo esto nos está mostrando que en el futuro ya la pareja no va a estar orientada a formar familias, a tener hijos, a formar familias convencionales, a tener hijos como antes. El, el, el sexo va a cambiar también radicalmente, ¿no? Daos cuenta de que ahora entra Urano eh, en trígono, ya lleva unas semanas en trígono con Plutón. Es un trígono que va a durar 7 años, va a durar 7 años, que se va a producir en los 2026, 27 y 28 como unas 5 o 6 veces con exactitud, pero bueno, es igual, está ya activo y se ve que está activo además. Luego en el vídeo que voy a hacer para el próximo fin de semana lo veremos, ¿no? Como está ya súper activo. Yo me digo, cielo santo, si estando a 6 grados de orbe o 5 grados está ya tan activo, cuando esté a 1 grado, 2 grados de orbe y en signos de aire, ¡uf! Aquello va a ser, pero bueno, para daros un pequeño spoiler, claro, el trígono Urano-Plutón eh, está relacionado, entre otras muchas cosas, con momentos de liberación sexual. Esto es algo bien conocido, ¿no? Ya la conjunción Urano-Plutón, si os acordáis de los años 60, aquello fue una revolución sexual del copón. Bueno, la mayor parte de vosotros sois más jóvenes y tal, pero yo me acuerdo siendo chico de ver de repente, pues eso, ¿no? Las chicas liberarse, ponerse esto, ponerse aquello, tal cual, empezar a salir con chicos de una forma mucho más libre, etcétera, etcétera. Fue una auténtica revolución sexual, ¿no? Y el trígono anterior, que era el trígono de cierre, que creo que se dio entre cáncer y Piscis, efectivamente, Plutón en cáncer, Urano en Piscis, em, fueron los famosos felices 20, eran una auténtica explosión de libertad sexual, también el periodo de las sufragistas, del acceso de la mujer al voto, todo eso, ¿no? Aunque esto viene de más atrás, pero ahí cuando se empezó a mover muchísimo todo aquello, ¿no? Entonces, claro, vamos, pero derechos, a un movimiento enorme de apertura sexual. O sea que los que sigáis estando anclados en el pasado, hacéroslo ver porque las cosas van a cambiar mucho. Mejor irse preparando. Y la palabra clave va a ser liberación, libertad, disponibilidad, apertura, novedad, disrupción. Todo esto y me dices, bueno, ¿y cómo va a aguantar la pareja clásica, la familia clásica? Pues no va a aguantar, obviamente. No va a aguantar esto. Va a evolucionar, va a ser otro concepto mucho más abierto, más fluido, más aéreo, más social, más compartido, más orientado hacia lo público que hacia lo privado, mucho menos orientado a la reproducción, al mantenimiento del sistema económico, patriarcal, de las herencias, mi padre era médico, yo soy médico, y todas estas gilipolleces de la época de tierra, ¿no? Que hemos vivido, ¿no? Que eran terriblemente terrestres, muy pesadas, ¿no? Yo soy un fulano de tal y tal, y está ahí tengo que mi nombre, linaje y todo esto. No, bueno, todo esto va a empezar a ser mucho más ligero y yo creo que solo podemos alegrarnos, ¿no? De que empieza a aligerarse, pero vamos a seguir teniendo familias y parejas y todo esto. Ahora, claro, luego vamos a tener un lado oscuro, oscurísimo también, que lo estamos viendo ya eh, en todo esto. Claro, entre Plutón en Acuario, la entrada a la era de Acuario, el trígono Urano-Plutón desde aire,
y tal. El aire es aire, el aire no contacta con la materia, no contacta con los sentimientos. Entonces vamos a tener este distanciamiento emocional, esta banalización de lo instintivo, de lo sexual, de lo emocional. Eh, eh, el sexo a pasar a ser un objeto de consumo de masas totalmente. No tenéis más que ver el nuevo modelo de negocios de TikTok, por ejemplo, al que yo estoy irremediablemente expuesto a través de mis hijos y tal, y la única ventaja que le veo es que voy poniéndome en contacto con nuevos modelos de negocio. Yo no tenía ni idea en mi pobre perspectiva de los viejos tiempos terrestres y tal, pero sí, o de redes. Bueno, el nuevo modelo de negocio es muy simple, y es totalmente acuariano. Es Plutón en Acuario. De hecho, ya ha empezado a verse con esta pequeña entrada de Plutón en Acuario, ya ha empezado a verse, ¿no? Que es gente que sale, tiene su canal y hay varias redes, no solo TikTok, hay varias redes de estas, de las que se llaman, ¿cómo se dice? De contenido para adultos, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, que lo que hacen es que tú les pagas, tú les vas enviando dinero y ellos tienen una serie, un menú de cosas que pueden hacer para ti si les pagas. Es así. Entonces, claro, esto, y no son profesionales, es gente como tú y como yo, bueno, más jóvenes y mejor parecidos en general, ¿no? Pero es gente, sí, que es gente normal, que por el día a lo mejor trabajan de profesores en una escuela primaria, ¿no? Entonces, ahí los tienes, ¿no? Y se sacan un dinero. Y yo me quedé absolutamente alucinado. Una amiga psicóloga me dijo, "Vete y mira esta red". Tal. Y yo me pasé varios días, o sea, no entendiendo, hasta que al final ya entendí, ¿no? Es decir, el modelo de negocio, ¿no? Y funciona muy, muy bien. Les da mucho dinero, les da bastante dinero, hay gente que vive con eso, y nos está mostrando un poco el camino que vamos a seguir. Va a ser un poco de sex on demand, ¿eh? Será a la demanda. A la demanda, ¿no? Tú pagas y obtienes lo que quieres. Y me dices, bueno, esto es muy, muy duro, muy frío, muy distante. Bueno, sí, sí, pero esto es parte, es el lado oscuro de lo que se nos viene encima. Esto ya muestra el desenganche total, el distanciamiento total entre las emociones, la sensualidad, la sexualidad y todo eso. Y esto se va a ir manifestando como el lado oscuro, igual que el lado oscuro de la tierra es esa pesadez, del tengo que ser lo mismo que mi padre, tengo que heredar, tengo un nombre, una situación, una familia. Es la sombra de la tierra, ¿no? Y la sombra del aire es esto. ¿Significa que vamos a vivir todas estas distopías? No, no, yo creo que no. Yo no las voy a vivir, al menos. O sea, ya os digo, desde ahora yo no voy a vivir eso, pero las vamos a conocer, van a influenciar nuestro arte, nuestra literatura, nuestro cine, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿no? Y fijaros, ¿no? Si veis una película, yo siempre digo que hay que ver ciencia ficción o leer ciencia ficción si queremos saber cómo es el futuro, que los genios ya lo han visto, ¿no? Y cuando Woody Allen hizo aquella película tan divertida, se llamaba The Sleeper, el dormilón, que él se despertaba de repente, le habían hibernado, tenía una enfermedad o algo así, le habían hibernado, y se despierta, no sé, 70, 80, 100 años más tarde, ¿no? Y se despierta en una sociedad en la que ya no tienen sexo como nosotros, ¿no? Para tener sexo se pasaban una bola, que es un poco la intuición que él tuvo del Internet y tal, y se iban pasando de unos a otros, era algo colectivo, y con esa bola pues llegaban al clímax, ¿no? Y él se queda maravillado y les pregunta, oiga, ¿no hay nadie que practique el sexo como antes? Como antes, como antes. Ah, sí, los descendientes de italianos y españoles. Quedan algunos por ahí, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Porque él quería practicar el sexo como antes, lógicamente, ¿no? Entonces, yo Ve- pienso que vamos a vivir el fin de la familia como institución social, el fin de la pareja como institución social, y van a
pasar a ser cosas ya mucho más, claro, el periodo de tierra necesitaba que la familia, la pareja fueran instituciones. El periodo de tierra es muy institucional, ¿no? Necesitaba que todo fuera sólido, estable, permanente de algún modo, ¿no? Y en cambio el periodo de aire, pues no, va a necesitar que sea social. Las parejas van a ser sociales, las familias van a ser sociales, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viviendo. Hoy en día, pues, ¿qué tienes, no? Cualquier celebridad, famoso y tal, pues toda su vida está siendo vivida colectivamente. Ahora vemos que si fulana se rompe con el novio, ya surgen cientos de canales de post sobre qué razones se ha podido llevar esto, tal cual, ¿no? La boda, los bodorrios famosos, ¿no? De hecho, hubo hace poco en España un bodorrio de estos entre dos miembros de la nobleza, un poco del segundo escalón de la nobleza, no nada del otro mundo. Pero aquello ha adquirido unas proporciones descomunales, ha pasado a ser la noticia con la que abrían los noticiosos, ¿no? Y tal, y claro, la reflexión que hice es, claro, esto es una despedida al viejo orden. Es Plutón volviendo a Capricornio, dice, bueno, muchachos, venga, id haciendo las maletas porque la próxima vez que entre en Acuario ya casi que va a ser. Voy a volver un par de semanas después porque me olvidaré las llaves o cualquier cosa y tal, pero iros ya dando los últimos besos o abrazos, haciendo las maletas, porque este es el fin de la era de Tierra, ¿no? Creo que el paso de Plutón a Acuario ya el año que viene ya va a ser un poco la lápida final del paso hacia el aire, luego seguirá Urano y tal, pero Plutón ya va a decir, bueno, ok, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya estamos en el aire, ¿no? Entonces, yo pienso esto, lo leo un poco, este inmenso bodorrio, que incluso tenían sirvientas vestidas como en el siglo XIX. Esto es curioso, ¿no? Las lecturas que se pueden hacer de las cosas, ¿no? Realmente era muy capricorniano aquello, ¿no? Y muy virginiano, ¿no? Servidumbre, vestida de servidumbre, los nobles y tal, todo así. Realmente era una especie de decir, bueno, sabemos que esto se acaba, vamos a hacer un último fiestón, un último bodorrio institucional para conmemorar eso, una pareja más, una pareja, es muy curioso, pero es una pareja muy de tierra, en el sentido de que es un matrimonio, ese es un matrimonio perfectamente por interés, es un matrimonio por interés, ¿no? Eh, Total y absolutamente, ¿no? Es un matrimonio que se hace para hacer dinero y para seguir ganando dinero y todo esto, ¿no? Muy de tierra, ¿no? Es una especie de, ¿veis? Esto es el final. Vamos a hacer un fin de fiesta, igual que cuando termina una fiesta se lanzan los fuegos artificiales y tal. El fin de fiesta siempre es la traca, ¿no? Es lo mejor. No, pues aquí estamos viviendo un poco el fin de fiesta de todo esto. Entonces, bueno, pero luego, es lo que yo os decía al principio, no hay que temer por el final de la pareja ni el final de la familia, porque son, como os he dicho, son connaturales a la condición humana. Claro, los países comunistas trataron de acabar con la familia, porque ellos entendieron perfectamente que la familia es la célula original y que destruyendo esa célula original se destruía ya cualquier posibilidad de volver al capitalismo. Y trataron de destruir la familia, pero yo que he visitado bastantes países comunistas a lo largo de mi vida, me he dado cuenta perfectamente que no solamente no la destruyeron, sino que la reforzaron. De hecho, la reforzaron. O sea que, y claro, y por eso luego el sistema también se hundió porque no es un sistema familiar como tal, sobre todo en la época de tierra. Ahora viviremos de vuelta, claro, ahora vamos a tener familias mucho más abiertas, mucho más sociales, igual que las parejas, y sí que nos va a llevar a una era de aire que va a ser mucho más social. ¿Por qué? Porque las familias y las parejas van a ser mucho más sociales. ¿Mm? ¿Qué pensáis de esto? Oh, genial, ese análisis que estás haciendo. Eh, Me devuelvo a varios puntos que tocaste. La conjunción que tuvimos de Urano con Plutón en Virgo en el año, a los mediados de los años 60, generó un gran impacto. Uno lo puede notar simplemente con las fotos que tenemos de los Beatles, de los Beatles, al principio de los años 60, donde aparecían encorbataditos, juiciositos, cantando muy adecuadamente, para después de la conjunción
de Urano con Plutón, el sargento Pimienta, los alucinógenos y una salida de contexto total. Es una salida de la creatividad en lo máximo esplendor. Urano, un planeta de la revolución, tocando los instintos plutonianos, generando un impacto, abriendo, desnudándose en frente a las cámaras, mostrando que todos tenemos una naturaleza biológica instintiva y por qué ocultarla, haciendo una revolución de todo ello, que por supuesto se hizo en los años 20, como bien lo mencionabas, y que precisamente con este trígono que estamos empezando a tener, que ya sentimos los albores de este trígono de Urano con Plutón, sumado a que Plutón está en el signo de regencia de Urano, que es Acuario, pues le da un mayor énfasis. Y seguramente son 7 años de grandes revoluciones en donde lo que va a primar es la libertad, el oxígeno, el aire. Por eso las relaciones en este momento se ven en el horizonte como con la necesidad de la libertad de cada una de las partes de la relación, en donde se oxigenan, en donde se pone más en evidencia esto que decías de las relaciones libres, que siempre han existido, siempre ha existido que implícitamente la mujer tenga su amante, el hombre tenga su amante y en una ley implícita y oculta se sabe que está funcionando el matrimonio así, pero nadie se atreve a decir, ¿sí? En este momento es como si ¿para qué terminamos ocultando esto? Esto ya es así, esto existe. Y es como si se abriera las puertas a ser más comunicativo e incluso se integra la imagen de la amante o del amante en la pareja y terminan felices los 4 o los 6 o bueno, los que hayan allí, ¿no? 6,5. Sí. No, es cierto, ¿no? Hay que darse cuenta que con la entrada de Plutón en Acuario, Plutón que representa los secretos, lo secreto, y Acuario que representa lo público. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues que los secretos se van a hacer públicos, se van a hacer públicos. Y es algo que yo comento en el curso que di sobre Plutón en Acuario, ¿no? Que aquella casa que tengas en Acuario, vas a empezar a vivirla de una manera muy pública, que tus secretos van a quedar desvelados con este tránsito de Plutón por Acuario, van a quedar desvelados en esa casa, ¿no? Y, o sea, los pobrecitos, pobrecitas que tengan la casa 8 en Acuario, pues mm, van a ver sus secretos muy, muy queridos y muy, muy bien guardados, van a ver publicados, por ejemplo, ¿no? Porque Acuario tiene eso, Acuario es un signo transpersonal y como todas estas personas es muy despiadado, en el sentido de que Acuario dice algo que no sirve para el colectivo, no tiene interés. Hay que poner todo al servicio del colectivo. ¿Y esto qué significa? Pues significa compartir información también. Vamos a empezar como os decía, ¿no? Este bodorrio famoso, el último bodorrio del siglo, digamos, ¿no? Que tuvo lugar aquí en España. Todo el mundo sabía y sabía, publicó con toda suerte de detalles que él había tenido una aventura antes, que ella es ultracatólica, que se quiso hacer monja, todo este tipo de cosas que son muy, muy embarazosas, muy, muy privadas y tal. Todo esto estaba ahí puesto, pam, 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 y era una maravillosa mezcla de lo nuevo acuariano. De aquí tenemos todos los secretos familiares expuestos con todo lujo de detalles comentados por la prensa de todos los colores en una ceremonia medieval, ¿no? Con las criadas disfrazadas de criadas, en un día de verano a 30 y tantos grados, les hicieron llevar medias de lana y cosas de estas, ¿no? Una cosa, sí, verdaderamente feudal, ¿no? Y todo esto hecho en cortijo por los señoritos y todo esto, ¿no? Entonces era maravilloso, ¿no? Ver es como cuando se juntan las aguas de los ríos amazónicos con el mar o las aguas de dos mares, ¿no? Que ves las dos aguas al mismo tiempo antes de mezclarse, cada una tiene su color, ¿no? Y ahí en esa boda yo vi totalmente el advenimiento de la era de Acuario y de la nueva familia, la nueva pareja y la vieja, lo nuevo y lo viejo, empezando a mezclar sus aguas, ¿no? Y ya, claro, conforme vayamos avanzando en el tiempo, pues ya cada vez va a ser más y más y más lo acuariano, ¿no?
y lo viejo, capricorniano, virginiano, taurino, pasará a ser objeto de burla, de chanza, de chiste, de broma, de ridículo. Y tampoco está mal, ¿no? Pues, Hay otro tema con los secretos y es la cantidad de energía que llegan a consumir y la cantidad de recursos. Y cuando se liberan, entrando Plutón en Acuario, es la liberación de cargas que han estado contenidas durante mucho tiempo porque se reconocían como perversas o de vergüenza. Y cuando se libera, hace que haya una velocidad en el procesamiento de las cosas, porque es energía que se estaba usando para conservar un secreto que de repente se abre. Y esta apertura puede llegar a hacer que haya unos procesos de evolución más interesantes y más humanos, menos de fachadas, más de fondo, a lo plutoniano, tocando el fondo de las cosas, ¿no? sí, no, este tránsito de Plutón por Acuario va a remover muchísimas cosas, ¿no? Y esta entrada de una nueva era acuariana va a remover muchísimas cosas, porque Acuario al final tiene una enorme ventaja, que es la de la distancia, el desapego, la lucidez. De algún modo hay un enorme, claro, la luz se transmite por la atmósfera, la luz ya se transmite mal en el agua, nada en la tierra, ¿no? Entonces va a haber mucha lucidez, vamos a vernos confrontados, eh, va a ser un examen mutuo. Plutón va a examinar a Acuario, pero Acuario va a examinar a Plutón también. Le va a decir, bueno, hazte transparente, estás entrando en un medio transparente, y entonces tú, Plutón, que eres el señor de las tinieblas, el guardián de los secretos, el fabricante de secretos, de algún modo el mantenedor de los secretos, ahora cuéntanos cómo lo haces, por qué lo haces, para qué lo haces. Va a ser muy interesante porque vamos a poder entender la dinámica de por qué se forman los secretos, por qué eran necesarios los secretos. Claro, Acuario va a desmontar, de algún modo, Acuario va a deconstruir a Plutón también. Plutón es el gran deconstructor, pero Acuario le va a decir, bueno, pero estás en mi signo, juegas con mis cartas. Como ellos dicen en inglés, my house, my rules. O sea, mi casa, mis reglas, ¿no? Entonces, claro, Acuario le va a imponer a Plutón trabajar desde la transparencia. Y va a ser interesantísimo porque de repente todo este mundo que traemos todos de secretos, de todo tipo de secretos, bueno, sobre todo de los secretos más obvios, ¿no? El secreto de la pareja del periodo de tierra del que salimos, ¿no? Es una pareja que ha sido tan materializada que de algún modo ha perdido su fuego, ha perdido su agua, ha perdido su aire, ha perdido pasión, ha perdido emoción y ha perdido fluidez. Ha ganado, sí, por supuesto, transmitimos muy bien nuestros bienes, nuestra situación social, nuestros valores materiales y tal, pero pareja de la época de tierra de la que salimos, es una pareja en la que no hay pasión, es una pareja en la que no hay sentimiento, hay intereses únicamente, ¿no? Y en la que no hay fluidez, no hay verdadera comunicación, ¿no? Y aquí, por eso yo pienso que vamos a salir ganando mucho, ¿no? Porque vamos a empezar a comunicar de verdad, vamos a empezar a hablar de nuestras emociones y vamos a buscar la pasión, porque hoy por hoy pareja es antitético a pasión, igual que lo es familia. La familia y la pareja son antitéticos a la pasión, porque y es el pensamiento de la tierra, daos cuenta, es la zona purísima de la tierra, es si hay pasión hay riesgo, porque la pasión es vida, la pasión es evolución. Claro, la tierra dice, no, 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 esto no podemos consentir, ¿no? Porque esto puede acabar con nuestro juego, puede acabar con nuestra trama de intereses, ¿no? Entonces, por eso se vive siempre separado, ¿no? Por eso la figura de el amante y el marido, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahora vamos a seguir teniendo amante y marido, pero vamos a integrar al amante. Vamos a decir, no, yo quiero también el objeto de mi pasión aquí dentro de esto. Claro, va a ser muy complicado, que nuestro sistema no está hecho para eso. El sistema es un sistema de tierra, está hecho para cuando te divorcias, esto para ti, esto para allí, los niños tantos días aquí, tantos días allá, el perro se queda con uno, con el otro.
y tal. Si os dais cuenta, todo el sistema está hecho para la Tierra. Es muy, 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 muy terrestre, ¿no? Y ahora vamos a empezar a decir, no, no, realmente no quiero divorciarme, o no quiero tal, o no quiero cual, no quiero esto, tal, cual, ¿no? Y aquí vamos a tener que son los próximos 200 años, ¿no? De evolución, de a ver cómo conseguimos integrar la fluidez, la comunicación, la apertura, la humanidad, el hecho de ser, porque Acuario es el humano total. Acuario es la cúspide, el final de la evolución, es el signo que representa el final de la evolución del ser humano. Es el humano total, el humano que ha integrado sus 4 dimensiones, la mental, la instintiva, la identitaria y la emocional, ¿no? Eso es Acuario, el Acuario que consigue integrar esas 4 dimensiones. Entonces yo pienso que esta era de Acuario en la que entramos y este ciclo de 200 años va a ser el inicio de ese proceso de convertirnos verdaderamente, yo creo, que por fin en seres humanos, ¿no? El resto va a llevarnos 2000 años, 2000 años. Estos primeros 200 van a ser especialmente salvajes, en el sentido de que, porque claro, hay una carga acuariana, uraniana fortísima estos primeros 200 años, y que concretamente estos primeros 20 años, de los 200, los 20, ¿no? Son 2220, ¿no? Estos 20 primeros, claro, con Plutón en Acuario, en trígono a Urano, que es su dispositor y tal, nos van a forzar los dioses, que son los transpersonales, nos van a forzar a una evolución aceleradísima, rapidísima. Los próximos 7, 8, 10, 11 años van a ser, yo creo, los años en que nos veamos forzados a evolucionar más rápidamente, probablemente de toda nuestra historia, de toda nuestra historia. Todos los niveles, ¿no? Porque se va a unir el cambio climático con cambios profundos sociales, personales, etcétera, etcétera. José Alberto, y es que a lo Plutón, si no se hace, es vida o muerte, ¿sí? Eh, Plutón entrando en Acuario está forzando un cambio de paradigmas. Acuario es el signo del yo sé, yo conozco, yo entiendo. Y entrar Plutón allí es como lo que sabías y entendías no sirve, es obsoleto. Tienes que hacer un cambio radical en cómo se expresa la vida. Por ejemplo, un cambio radical en la economía, partiendo desde allí, de que la economía está disquedada en cuánto valor se genera, pero el valor se está contando en cuántos productos genero que terminan matando a la naturaleza y terminamos simplemente usando y botando, usando y botando. Y eso ya no sirve, eso se tiene que romper. En la medida en que entremos con la ruptura de paradigmas, tenemos que pensar en una economía circular, que todo aquello que yo compro necesito ver cómo se va a reutilizar de alguna u otra forma, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es ahogándonos en nuestros desechos. Y eso es precisamente lo que viene a ser Plutón en Acuario, romper paradigmas que se rompen desde lo que teníamos pensado como familia, como relaciones, como el centro de la unidad fundamental que mencionabas en tierra, que es la familia. Todo esto tiene que hacerse una reevaluación. Es como si hasta ahora lo que sabemos no sirve. Hay que tacharlo, hay que iniciar de nuevo, o si no nos extinguimos, así de sencillo. Totalmente. Sí, no, 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 Plutón para eso, fíjate, cuando Plutón le pasa por Sagitario, como todas las grandes religiones del libro, sufren enormemente y sufren un descrédito que dura hasta hoy, ¿no? Y del que nunca se recuperarán. Y con Plutón por Capricornio, pues las instituciones, pero también, por ejemplo, lo que decíamos, todo lo que se había institucionalizado, como la familia y la pareja. Entonces, si os dais cuenta, cuando Plutón entra en Capricornio, la familia era la familia. Esto que hemos vivido, ¿no? Era familia con señora, el señor, mejor dicho, el señor, la señora, los niños, el carro, la casa y todo esto. Y ya está. Y eso es una familia y no les sacabas de ahí. Esto es la familia. Y ahora ya Plutón está siendo Capricornio y nos damos cuenta que la familia es Pedro con José o Lucía con María, y los niños, pues claro, uno es biológico, el otro es adoptado, el otro es in vitro, el otro es tal, el otro es cual, ¿no?
Y esto, o que haya familias compuestas, o familias que no tienen ningún niño y que deciden pues, tener otro tipo de intereses y ese tipo de cosas. Es decir, en estos pocos años, los que hemos nacido en los 50 y que nos acordamos el mantra, el mantra fascista, franquista y tal, ¿no? La familia, tal, es así, protección era siempre así. Te das cuenta la enorme inseguridad que había detrás de todo eso, ¿no? Y claro, y ahora todo eso se ha venido abajo. Ahora ya es familia, es la familia. Claro, Plutón ha deconstruido todo eso, pero cuidado, ¿ha acabado con la institución? No, la ha reforzado, de hecho, la ha reforzado a la familia, porque de hecho hemos abierto a la familia, hemos acabado con la vieja familia como el único modelo posible, existente, funcional, y nos hemos dado cuenta que hay muchos otros modelos que, cuidado, que son tan disfuncionales como la familia tradicional. O sea, no nos marquemos aquí el punto de no es que la familia tradicional funciona muy bien, para que me lo cuenten a mí. ¿No? He entrevistado a miles de miembros de familias tradicionales, ¿no? Entonces, no, Plutón en Acuario lo que nos va a decir, Plutón representa el tesoro, el diamante, el tesoro lleno de monedas de oro y de diamantes, es el valor profundo. De hecho, la palabra Plutón está relacionada en griego con la minería, con los tesoros ocultos. La palabra plutocracia viene de ahí, eran los ricos, muy ricos, ¿no? Entonces Plutón nos descubre este núcleo indestructible de cada uno de nosotros, ¿no? Y Plutón en Acuario lo que nos va a decir es muy sencillo, nos va a decir tu riqueza interior, tu núcleo indestructible es tu red, es tu comunidad. Si quieres ser rico, créate una comunidad o insértate en una comunidad o busca a ver en qué comunidad o comunidades entras tú, ¿no? Entonces, y esa va a ser lo que nos salve la vida en el futuro. No va a ser una cuenta bancaria con mucho dinero, ni el ser hijo de nobles o el ser médico, ingeniero, cosas así. No, 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 no. Va a ser las redes, las comunidades con las que trabajes, con las que te integres. Ahí va a estar la auténtica riqueza. Y esto tú y yo lo sabemos muy bien. Nuestra riqueza no somos nosotros, nuestra riqueza es la gente. Tú has creado con tu Júpiter en Acuario toda esta comunidad vibrante y en continua expansión, ¿no? De locos acuarianos, astrólogas, astrólogos y todo esto, ¿no? Y es una enorme, un capital. Ese es el capital, es el capital de verdad. Entonces, ahora mismo yo os diría, si queréis ser ricas o ricos en el futuro, ir trabajando en vuestra comunidad, ir creando comunidades que sean auténticas, con las que compartáis cosas profundas, porque ahí es de donde vais a poder extraer recursos en el futuro. Y es que eso es el reflejo de la propia naturaleza. La naturaleza todo lo crea para nacer, crecer, podrirse y generar nuevamente nutrientes que haga crecer la red. Por ejemplo, un bosque está interconectado por los hongos y las micenias, es decir, hay una red en donde el bosque sabe qué hay de extremo a extremo y manda agua de un punto al otro. Las redes y la comunicación y el intercambio es lo que va a permitir que a nivel social subsistamos. ¿Y qué es esto a nivel individual? Que lo que yo hago lo entienda, que está nutriendo otras partes de la red. Pero si yo lo que hago solamente lo hago para mi beneficio personal, estoy aislado y ese aislamiento ahí es donde se pierde y eso ya es más de tierra, es del periodo pasado. Acá necesito conocer es que todo mi trabajo, mi expresión y mi creatividad está dado en un contexto que sin mi trabajo no hace parte de un engranaje que une una pieza con la otra, no sirve, no es útil. Devuélvase, ¿sí? Y, Y de ahí las relaciones tienen que también entrar en esa dinámica. Mi relación de pareja necesita ser parte de esa comunidad, de esa interacción. Y mencionando también las nuevas relaciones, observemos cómo en este momento ya las familias
se forman no solamente de esposo, esposa y sus hijos, sino que se divorcian y después tienen hijos con las otras parejas y las familias terminan siendo más grandes. Es decir, el ex esposo con la nueva pareja, generando una interacción con los hijos de uno y los hijos del otro, ¿no? Y sí, van adoptando cada vez más el modelo de red, ¿no? Efectivamente. Pero hay que darse cuenta de una cosa, pues estamos viviendo en un momento histórico increíblemente singular, en que pasamos a lo acuariano, y claro, pasar lo acuariano también significa el despegarse de lo terrestre. Acuario su regente es Urano, Urano significa el cielo, y el cielo es la atmósfera, y la atmósfera sí forma parte de la Tierra como sistema, pero está despegada de la Tierra. Nadie en ningún país, daros cuenta un poco la enorme diferencia que existe con la visión terrestre, que es los estados-nación. Es el gran invento de estos 2 siglos de predominancia de la Tierra, ¿no? Los estados-nación, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces, pero la atmósfera dice, yo no soy una nube argentina o uruguaya o chilena, soy una nube y además cambio de forma, eh, voy de un sitio a otro del mundo y ya está. Es decir, ya y se está empezando a ver mucho ahora con el cambio climático, por ejemplo, nos va a obligar a hacernos independientes de los recursos naturales. Está cada vez más claro, ¿no? Las grandes sequías y muchas, por ejemplo, en España, pues Cataluña está empezando después de una sequía brutal, a darse cuenta de que no puede depender ya de que llueva, no puedes depender de que llueva. Es decir, claro, tienes que ir generando recursos hídricos en base a otras fuentes, que no es la lluvia. Hasta ahora solo era la lluvia, ¿no? Pues ahora los tenemos que generar a partir de reciclar las aguas, desalinización, captura de la atmósfera, de la humedad de la atmósfera, etcétera, 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 ¿no? Y todo esto que es de un universo muy tecnológico. Es cada vez más, pues eso, van a desaparecer cosechas enteras, va a haber hambrunas, va a haber faltas de esto, faltas del otro, y tendremos que ir aprendiendo a no depender de la tierra, ya nunca más. Y esto y esto que es nuestra relación con la tierra, que es una relación que va a ser cada vez más de cortar la dependencia. Yo no diría de divorcio, pero sí de madurez, en el sentido de que somos los hijos de la tierra que se separan de la tierra. De algún modo la tierra nos dice, venga, iros, ya sois muy mayores y como no consigo echaros de casa, pues me caliento mucho y tal, y os voy echando, ¿no? Es una ruptura del cordón umbilical con la tierra de la humanidad. Es toda la humanidad en su conjunto lo que va a salir de la madre tierra, ¿no? Y esto, lógicamente, va a influir en nuestras relaciones, como no puede ser de otra manera, en nuestras familias, y lo vemos cada vez más, ¿no? Como muchas veces tenemos, bueno, la famosa película esta con Joaquin Phoenix, ¿no? No sé si se llama She or Her, en que, bueno, se acaba enamorando de un programa de computadora, ¿no? Bueno, todo esto que cuando hicieron esa película parecía una cosa de ciencia ficción, una alucinación. Bueno, yo estoy ya percibiendo entre algunas de las personas que me consultan este tipo de fenómeno con el chat GPT y todo esto, ¿no? Yo al principio decía, no, me tenía que pellizcar, no, he escuchado mal. ¿Cómo estás desarrollando una relación con chat GPT? Sí, 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 sí. Y tal, digo, pero si es un pinche cabrón de programa de ordenador, ¿no? Y tal. Entonces, pero cuidado, y claro, ChatGPT, que es muy bueno uniendo frases que otros han hecho. Realmente eso es muy poco inteligente, ¿no? Pero une frases que otros han hecho y lo hace muy bien, ¿no? Pero uno puede llegar a construir una relación en base a eso. Tú cuando te das cuenta cómo liga la mayor parte de la gente no es original ligando. La gente te dice cosas que ha oído en películas, que ha oído aquí, que ha oído allá, ¿no? Entonces, realmente ChatGPT hace lo mismo que nosotros. Y con lo cual, sí, con lo cual, todo este tipo y estamos al comienzo, esto fue lo que sucedió con esa entradita de Plutón en Acuario. Simplemente Plutón decía, mira, os voy a enseñar un poco, hace un spoiler muy rápido de lo que va a ser esto. Pues que ahora se va a tirar 20 años sin trígono con Urano, o sea, esto va a ser la releche. O sea, el grado de sofisticación y de complejidad que alcanza estas cosas
Entonces, bueno, yo no digo que acabemos todos en la cama con un programa de inteligencia artificial, que yo espero que no, pero sí, por ejemplo, lo vemos cada vez más, que algunas de nuestras mejores relaciones, más profundas, más íntimas incluso, son gente con la que solo hablamos por videoconferencia. ¿No? Esto me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, que son relaciones de todo tipo, de amistad, de pareja, incluso se va a ir diluyendo, porque con Plutón en Acuario, ya este concepto del plutoniano, de la pasión, de ven aquí que te voy a vampirizar y todo esto, ¿no? de Plutón, con lo acuariano, pues se va a ir de algún modo diluyendo Plutón, ¿no? En lo acuariano, ¿no? Entonces, las amistades van a ser sexualizadas, el sexo va a ser de alguna manera convertirse en amistad, que es algo muy interesante que vamos a vivir con Plutón en Acuario, esta frontera entre sexo y amistad, cómo se va a ir de algún modo también deconstruyendo, y cómo vamos a tener toda un espectro enorme de nuevas relaciones, ¿m? Que antes eran impensables. Yo estoy aquí en el pueblo donde nació mi padre, es un pueblo que tiene cerca de 1000 años de historia, ¿no? Y tal, ¿no? Y muchas veces pienso en eso, digo, y heme aquí yo hablando con fulana, con mengano, y tal, en un pueblo donde todos eran primos, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde el mundo de las relaciones era tan absolutamente cerrado, era tan absolutamente determinista, era increíblemente determinista, ¿no? Y ahora mismo hemos roto. Claro, el determinismo es muy saturnal, ¿m? Y Urano es indeterminista, todos los transpersonales, pero Urano es absolutamente indeterminista, ¿no? Entonces, claro, ver cómo van a evolucionar estas amistades, estas relaciones que tenemos, que yo diría que muchas veces tienen toda la substancia de una amistad verdadera, de una relación sexual, incluso de pareja verdadera. Tienen toda esa sustancia, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar eso? ¿Cómo va a combinarse con el contacto físico, real, con esto, con aquello? Es todo un mundo que se abre y que no podemos descalificarlo, decir, oh, no, son bobadas modernas. No, 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 no. Eso va a pasar muy pronto a ser el núcleo de nuestra vida relacional. Pues es que lo estamos viendo, por ejemplo, nosotros con estas tertulias y con esas interacciones, que a distancia tenemos un contacto más profundo que si estuviéramos tomándonos un vino en una tertulia presencial, ¿sí? Profundizamos y de la misma forma en lo sexual y en otros ámbitos, el hecho de que ya no estemos frente a frente, biológicamente en contacto, no representa que tengamos un vínculo más allá del propio cuerpo. O que no haya, que el hecho de que no haya un intercambio de fluidos no quiere decir que no haya un intercambio humano. Eso es lo que viene a decir. Y es la pelea que tiene casada tanto la luna con Urano, que Urano es lo impersonal, la luna es lo más personal, es lo biológico. Y por supuesto Plutón, que es el instinto, el alma selvática, en un punto como Acuario, que es aéreo y que le está diciendo, acá podemos fusionar nuestras ideas independiente que nos toquemos las células. ¿Sí? Mm. En ese sentido también observemos cómo se está poniendo en este momento el tema del antropoceno, ¿sí? Que es como si estamos entrando en la edad del humano. ¿Y cómo se mide? Cuando uno mide las capas del Pleistoceno y demás, uno ve que en la Tierra generaron una huella, y nosotros como humanos estamos generando en este momento una huella de plástico. El plástico está rodeando, ya si vamos a la misma Antártida y miramos por un microscopio una playa de por allá, vamos a encontrar pequeñas partículas de plástico, ¿sí? Y esto está hablando que estamos dejando ya una huella humana, gravísima además, porque mientras que la naturaleza, todo lo que crea a nivel microscópico, se restablece y se recupera en el tiempo, generando nuevas energías y nuevas partículas, resulta que el plástico no se degrada. Lo que se hace es que se parten millones de micropartículas, pero no se las puede comer ninguna bacteria ni se pueden regenerar. Es lo totalmente opuesto antinatural. Podríamos decir que es la misma guerra entre la Luna y Urano o entre Plutón y Acuario,
porque lo que hemos hecho como humanos no se degrada, no se restituye, ¿sí? Y eso, bien curioso constatar como el peso de lo que hace la naturaleza, si cogemos toda la parte biológica, insectos, todo lo que, bacterias y demás, tiene un peso. Y si cogemos todo lo que han hecho los humanos, tiene otro peso. Todo el plástico, toda la ropa, todo el hierro que hemos forjado en acero y demás, tiene otro peso. Curiosamente, en el 2020, el peso de lo humano se fijó igual al peso de la naturaleza, pero el peso de lo humano crece exponencialmente a partir del 2020. Empezó a crecer más que la naturaleza, entonces se devora a la naturaleza. Al devorarse la naturaleza, todo requiere de la naturaleza para ser creado por el humano. Entonces empezamos ya en una carrera exponencial en el tiempo, en donde estamos acabando con la naturaleza porque está pesando más lo que hacemos. Es urgente hacer un cambio de paradigma, de visión, del yo sé, de reconstruir lo que creemos que sabemos, porque hasta ahora todo es una gran mentira. Necesitamos hacer una reconstrucción. Hasta que no empecemos como humanos a crear cosas como lo hace la naturaleza, que se restablecen constantemente y que se restituyen. Cuando hacemos una caja para embalar nuestro libro y no pensamos que esa caja puede ser reutilizada para embalar otras cosas más, sino simplemente la desechamos para que se vuelva desde cero la caja. No, tenemos es que pensar que hay un valor de por medio y que todo lo que construyamos tiene un valor para ser reutilizado de distintas formas. Hasta que no entremos en este cambio de paradigma, pues nos vamos a extinguir, ¿sí? Y yo creo que estos 20 años de Plutón en Acuario va a ser la realidad de ello. Sí, no, no, está claro, es el, bueno, yo había llamado a mi seminario sobre Plutón en Acuario, el cielo en llamas, y yo creo que en un momento visionario, ¿no? Porque no me imaginé que llegase a ser tan real, ¿no? Estamos ahora presenciando cómo está todo el Mediterráneo literalmente en llamas, y todo el Mediterráneo en llamas. España se ha salvado de momento, porque, bueno, porque ya había ardido prácticamente todo antes, ¿no? Pero sí, va a ser, yo pienso que todas estas grandes ficciones sociales como la del podemos consumir sin ninguna consecuencia, podemos llevar nuestro desarrollo industrial y tecnológico hacia adelante sin ninguna consecuencia, toda esta enorme irresponsabilidad. Claro, yo siempre pienso que Plutón es una especie de Saturno con esteroides, es decir, es el gran principio de realidad, mucho más potente e intenso que Saturno, ¿no? Saturno te pone una multa, te deja sin cena, te castiga a no salir y todo esto, ¿no? Pero es nada, es una cosa temporal. Saturno es el tiempo, ¿no? Aguantas un ratito y ya está, ¿no? Va a pasar el castigo, y al límite, y haces hoy, ya está. Pero Plutón no, Plutón te dice esto está fundamentalmente mal, está fundamentalmente mal y hay que desmontarlo entero, ¿no? Y claro, Plutón por Acuario nos va a decir vuestra idea de lo social, de lo que sois como especie humana, es fundamentalmente equivocada, ¿no? Y vais a tener que reinventaros, es una reinvención profunda de la especie humana. Yo pienso que por eso estos 20 años van a ser tan duros, porque son los primeros 20 años de estos 200 años, de estos 2000 años, de los 2000 años de la era de Acuario, los 200 años de la era de aire y Plutón 20 años en Acuario, en que realmente en los seres humanos se nos va a decir, bueno, como lleváis muchos, muchos siglos sin querer daros o sin poder daros cuenta de qué es lo que sois como humanidad, que es lo que tú acabas de decir, que somos un elemento transformador de la Tierra, pues ahora en 20 años, lo que no hemos hecho en miles de años, en 20 años lo vamos a hacer, concentrado, es una píldora concentrada. Y claro, estos 20 años que vamos a vivir, pues brutales cambios climáticos, el cese de las corrientes, la corriente del Golfo, todo el sistema termoalino de corrientes, bueno, el calentamiento brutal, sequías, plagas, las 7 plagas del Apocalipsis no van a ser nada comparado con lo que vamos a vivir, ¿no? Y de aquí que va a salir, bueno, pues va a ser muy duro, pero va a salir una nueva humanidad. Va a ser una nueva humanidad en la que el capital no sea poseo esta tierra, vendo tantas Coca-Colas y todo esto, sino que la realidad sea el volver de algún modo a la comunidad. ¿Verdad? Es el capital común. Y ahí es donde sí que
tenemos un futuro. Yo ahí sí que veo un futuro en crear comunidades, porque tenemos todo lo necesario para crear las comunidades. Ya tenemos idiomas comunes, tenemos infraestructuras comunes, empezamos a tener ya visiones comunes del mundo, ¿no? Y de hecho, incluso a nivel político, la enorme ruptura que existe hoy en día, tan clara, ¿no? Lo hemos visto en España hace unos días, ¿no? Tan absolutamente diáfana entre una mitad y la otra mitad, pues es eso, es una ruptura entre pasado y futuro. Hay una enorme reticencia, si vemos hoy una de las dos partes que niega el cambio climático, que dice, no, no, hay que seguir consumiendo, hay que seguir comiendo mucha carne, quemando mucho carbón y tal, porque eso no tiene nada que ver, eso siempre ha sido así, siempre será así, ¿no? Vemos ya como hay el abismo se separa, ¿no? Y eso es una señal inequívoca del cataclismo. Estamos a las puertas del cataclismo, que no va a ser un cataclismo de tipo grandes guerras civiles y cosas de estas, sino de hundimiento social. Vamos a presenciar un rapidísimo hundimiento social y van a emerger otro tipo de estructuras. Y claro, y ahí, volviendo al tema que nos ocupa al principio, que es la pareja y la familia. Claro, la pareja de familia son las células básicas de cualquier organización social. Ahí nos vamos a dar cuenta de que hemos estado viviendo falsas relaciones de pareja. Fíjate que hasta ahora pensamos, no, es una pareja muy sólida, pero ¿por qué dices eso? ¿Qué dices eso? Es que tienen una casa, tienen un tal, los dos trabajan, los dos tal, pero estás hablándome de tierra, pero ¿hay pasión? Hay interés, comunican, fornican con pasión animal, hay una empatía emocional entre ellos. Se han olvidado de todo esto, se habían olvidado de todo eso. Es decir, nos vamos a dar cuenta hasta qué punto era falsa nuestra idea de la pareja, cómo ocultábamos esas dimensiones, ¿no? El amigo o la amiga con el que comunico muy bien, pero no puedo contárselo a mi marido. O el amigo o la amiga con la que fornico muy bien, pero no puedo contárselo tampoco a mi mujer, a mi tal, a mi cual, ¿no? Todo esto, ¿no? Nos hemos dejado dimensiones importantísimas fuera de la pareja y de la familia, ¿no? Y ahora todo esto pues se va a venir abajo, lógicamente. Y aquí es donde vamos a experimentar una enorme prueba de fuego, ¿no? Pero yo, como te he dicho al principio, sigo pensando que va a haber parejas y va a haber familias dentro de 2000, 4000, 5000 años, ¿no? Bueno, van a ser ya familias, pues son mucho más abiertas, pero van a seguir teniendo la misma función de proveer de espacios espacios seguros de diferenciación biológica y psíquica, porque el vientre es un invento biológico que no creo que se sustituya a corto plazo. La familia como tal, la casa como tal, igual, que sea una casa con las puertas abiertas, donde la gente entre y salga, pero seguirá siendo una casa, ¿no? Entonces, vamos a ir a casas mucho más abiertas. Quizás no entre gente, pero entren ideas, como lo vemos yo ahora mismo con mis críos con el internet de las pelotas, con el TikTok, con esto, con aquello. Bueno, quieras que no, este viejo rancio dinosaurio que soy yo, ¿no? Y tal, pues me veo expuesto a esto, ¿no? Nuevos modelos de negocio de las sí, aplicaciones para adultos, incluso para los críos, porque empiezan ya vendiéndoles con este modelo de negocio cosas a los críos, a los chavales. Y de manera que cuando lleguen a la edad de adultos ya el modelo de negocio, que es lo importante, es el mismo. Es el mismo. Entonces, sí, y por mucho que huyas, como yo, a una aldea perdida en las montañas, no tienes internet. Entonces, esto te va entrando, ¿no? Y tu modelo de familia, tu modelo de pareja, todo esto, pues va a ir cambiando, ¿no? Pero bueno, la pareja, igual que todo, va a cambiar la manera en que nos alimentamos, en que nos vestimos, en que nos relacionamos con los unos con los otros y todo esto. No, y es que sin duda la evaluación de la pareja ya no va a ser por lo que se tiene o por lo que logran a través de sus hijos, sino por la sinergia que logran hacer, por sus ideas, cómo se combinan con las mías, por su ser, cómo combina con el ser del otro y cómo generan valor y recursos, socialización, intercambio, interconexión. Creo que ese va a ser el centro real de la pareja y no tanto
los frutos económicos, ¿no? Mm. Sí, las parejas como activos sociales también. ¿Hasta qué punto una pareja es un activo social? Es un nodo o crea nodos dentro de este sistema de redes, ¿no? Eso es lo importante, cómo crea complementariedades. Pero bueno, o sea, pensar que la pareja no va a cambiar es suicida, ¿no? Es como hace 20 años pensar que ya solo los chicos nos podríamos casar con las chicas, ¿no? O que solo podríamos tener hijos siguiendo el viejo método de la fecundación in personam, ¿no? ¿No? Y además Y es eso, que, y- con las tasas de fertilidad masculina que tenemos hoy en día, y eso va a pasar a ser la excepción más que la regla. creo que también es una defensa de la misma biología para la sobrepoblación, ¿no? Mm, Por un lado. Y por otra parte, observemos cómo en Acuario no importa la fachada y el vestido, sino lo profundo. Es decir, el amor que se puede gestar no importa del género, sino del humano que está detrás. ¿Sí? Es que no importa si es hombre o mujer o LGBTIQ más, es que importa es quién es. Y de ahí hago un match con la otra persona. Y eso es algo que precisamente Plutón en Acuario va a reformar profundamente. Mientras que en Tierra hablábamos de las formas, del género, de lo positivo y lo negativo, de un yin y un yang. Aquí no importa, aquí importa es el individuo, el ser que está detrás de la fachada biológica que tiene puesta, de ese vestido que usa. totalmente. Sí, Acuario es un signo totalmente desexualizado, ¿eh? Date cuenta que Acuario es un poco la figura del ángel. Y como decimos en español, los ángeles no tienen sexo. Un ángel es masculino, es femenino. No lo sabemos, ¿no? Porque lo acuariano realmente es. Bueno, lo acuariano, yo diría, lo acuariano que ha completado su ciclo, no es que no tenga sexo, es que los tiene todos, realmente, ¿no? Es eso, el acuariano es la culminación de lo humano. El acuariano entiende que el sexo es una forma de expresión y que tiene su utilidad, tiene su función, pero no se identifica con esa forma de expresión, ¿no? Es como tú puedes beber un vaso de agua o puedes beber un vaso de zumo, de jugo, de leche y tal, y no te, no te identificas con una cosa o la otra. Yo pienso que muy pronto, fíjate, esta obsesión tan terrestre, ¿no? Con el sexo, con definir bien el sexo, ¿no? Porque claro, la Tierra le gusta contener, le gusta limitar. Y claro, el sexo es agua, ¿no? La medida es Escorpio. Entonces, el agua lo penetra todo. Y la Tierra se siente un gran disconfort con esta capacidad de penetrarlo todo del sexo. Si te das cuenta, la sexualidad cómo penetra todas las esferas de nuestra vida, el lenguaje, absolutamente todos los lapsus freudianos que tenemos continuamente, lo penetra absolutamente todo, ¿no? Esto le da mucho miedo a la Tierra, por eso la Tierra lo ha querido encasillar, delimitar, ¿no? Y realmente Acuario lo que va a hacer es trascenderlo. Es decir, bueno, vale, sí, lo que tú quieras, todo, vamos, no hay ningún problema. Un mix, lo quieres puro, lo quieres mezclado. O sea, Acuario le va a dar un poco igual, porque no. Para el Acuario yo diría que ha llegado al final, ha completado su ciclo. Es indiferente, el sexo está ahí, se manifiesta, se puede manifestar de muchas maneras diferentes a lo largo de tu vida y ya está, ¿no? No hay este miedo terrible de, claro, la tierra eh, ve eso, ¿no? La humedad que penetra, que deshace el edificio que has construido, las lluvias, todo esto, ¿no? Y la sexualidad es eso, ¿no? Es una fuerza de naturaleza que nos va penetrando, que nos empapa total y absolutamente, ¿no? Es el poder de lo plutoniano, de lo escorpiónico, que disuelve toda la tierra, todo este edificio, ¿no? Terrestre que hemos
que hemos creado. Y Acuario lo puede ver como un enemigo, porque es muy potente, pero yo creo que este tránsito de Plutón en Acuario les va a hacer amigos, de algún modo, va a hacer que los dos establezcan un lenguaje común y se entiendan. Plutón va a deconstruir Acuario y Acuario va, de alguna manera, a transparentar. Plutón nos va a mostrar todas los trucos, los viejos trucos secretos de Plutón, los viejos trucos de alquimista. Por eso este tránsito de Plutón en Acuario, sobre todo con el trígono con Urano, va a ser un periodo de revolución técnica y científica brutal. Probablemente la mayor aceleración está viendo ya, estamos viendo muchísimos resultados. Porque claro, esto es el alquimista, que es Plutón, de alguna manera se ha expuesto a la mirada lúcida y de compartir de Acuario, ¿no? Entonces, pero claro, todo esto va a dar lugar a una revolución personal, psicológica, tecnológica, etcétera, etcétera. Que yo, o sea, yo no soy catastrofista, a pesar de que creo que vamos a vivir una serie de catástrofes enormes, pero si uno ve la teleología, es decir, el para qué está pasando esto, porque esto Caruti lo describe muy bien, ¿no? Caruti dice, bueno, después de todo, nosotros, seres humanos, somos productos de la naturaleza. No somos una cosa que vive fuera, nos ha creado la naturaleza. Y nosotros hemos creado todo este sistema industrial, consumista y tal. Es decir, todo está sucediendo como debiera suceder. Todo esto lo está creando la naturaleza, ¿no? Y todo esto está creando un cambio climático, las corrientes que se detienen. Bueno, pues forma parte de la evolución de la naturaleza. ¿Qué va a salir de esto, no? Y yo pienso que va a salir esto, que es un nuevo parto de una nueva humanidad. Pero esta nueva humanidad, y tú lo has expresado muy bien cuando has dicho que todo está lleno de microplásticos y tal. Lo que estamos haciendo es envolviendo a la Tierra como quien agarra un melón o una guayaba y lo envuelve en papel de celofán. Hemos envuelto la Tierra en plástico, ¿no? Y es una manera de decir, nos separamos de ti. ¿Ya? Convertimos en algo impermeable. Migramos a un nivel uraniano, atmosférico. Vamos a conseguirnos nuestra propia comida, nuestra propia agua, porque todos estos movimientos, yo diría, regresionistas, ¿no? De volvamos a la madre tierra, pero no podemos, ya la madre tierra ya se ha ido, ya vamos a tener unas temperaturas tan extremas, tal. No podemos ponernos a cultivar nabos y patatas en nuestro huerto porque no van a crecer dentro de unos años, ¿no? Entonces, vamos, de algún modo, sí es muy duro decirlo, pero nos estamos divorciando de la tierra, nos está expulsando de la tierra, ¿no? Entonces, y claro, es una expulsión muy acuariana, nos expulsa hacia el espacio, nos expulsa hacia vivir y a obtener nuestros propios recursos por nosotros mismos, no depender ya de las lluvias, ni de que haga calor en verano y frío en invierno, que podemos tener oscilaciones de los científicos no nos cuentan esto todavía porque están aterrorizados. Vamos a tener oscilaciones de temperatura de 100 grados a lo largo de un día o dentro de una zona geográfica. Y eso va a dar lugar a vientos fortísimos, eso va a dar lugar a que no vamos a poder sostener la actividad económica que sostenemos ahora. Con vientos de 200, 300 kilómetros por hora no puedes tener puertos, no puedes tener aeropuertos. Ya lo comentan los pilotos de aviones, de líneas aéreas, que ya tienen muchas más perturbaciones que hace unos años. Se han multiplicado el número por qué, por el cambio climático. De unos años será imposible viajar por avión, probablemente también por barco, ¿no? O será toda una aventura. Es decir, todo esto nos va a llevar a una disrupción brutal, brutal, brutal. Pero yo pienso que como especie vamos a continuar. Quizás no todos, a mí ya me da un poco igual, ¿no? Yo ya he hecho lo que tenía que hacer, pero, pero vamos a pagar un precio muy alto, pero tampoco pienso que sea el final de la humanidad. Pero va a ser un nuevo salto y esto va a llevarnos a nuevas parejas, nuevas familias, etcétera, etcétera, ¿no? Es obvio. Y vemos cómo hay una parte importante de la humanidad que dice, no, no quiero ver esto.
lo vemos clarísimamente, dicen, no, esto no está pasando, esto no está, viven frente al trauma, lo sabes muy bien, ¿no? La primera reacción es el shock y la segunda, la negación. Y entonces, estamos viviendo entre el shock y la negación, ¿eh? En vez de ir ya hacia la aceptación y la superación, ¿no? Porque eso es ya la quinta fase. Entonces, claro, hay muchos de nosotros que estamos viviendo todavía el shock y la negación. Vamos a llegar, no, esto no está pasando, ¿no? O como cuando un día llega tu compañera, tu compañero y dice, adiós, me voy. Estás en shock y luego lo niegas. Esto lo mismo, esto lo mismo. Vivimos tiempos traumáticos, eso es obvio, tiempos muy traumáticos. Y el hecho de que los tres transpersonales estén formando aspecto durante tanto tiempo, yo no lo veo como una cosa muy New Age, muy guay, muy cool, qué bueno, qué bonito, un pequeño granito. No, son los tres chicos grandes del patio que se han puesto de acuerdo. Eso no son buenas noticias para los que quieren que todo siga igual. Estos tres chicos grandes son, como esas portas les llamaba, son los dioses del cambio. Y se han puesto de acuerdo para mover esto. Vamos a tener unos años que van a estar todavía en signos transpersonales, Plutón en Acuario, Neptuno todavía en Piscis, en signos transpersonales. Van a mover mucho el piso, van a mover muchísimo. Y qué mejor haber hecho este programa hoy en plena luna llena de Acuario, ventilando Así, precisamente lo que viene a ser Plutón allí en Acuario y demás. Eh, yo creo que estamos a las puertas de romper paradigmas, sin duda alguna. Creo que la raza humana, millones de años de evolución, nos han mostrado que no nos hemos extinguido ni siquiera en los peores momentos de las glaciaciones y demás, que seguramente vamos a atravesar un momento crítico, complejísimo, pero que también la capacidad y creatividad humana están creciendo a un ritmo exponencial, la capacidad de encontrar soluciones y seguramente las vamos a encontrar, pero todo eso solo se puede hacer con Acuario, con la integración, con pertenecer a unos grupos, como la misma ecología integra toda su naturaleza y se recrea constantemente. Si no hacemos esa integración como humanos, si no nos integramos y encontramos valor en la sinergia, eh, seguramente sí nos vamos a extinguir. sí, bueno, lo que dices es muy cierto, ¿eh? Hubo una extinción global, creo que, no sé si fue la, la anterior glaciación o la de antes, en que llegaron a quedar solamente unos 1000 seres humanos. 1000. 1000 es muy poco. Y a pesar de eso, a pesar de esos 1000 seres humanos, la humanidad se volvió a ponerse en pie, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que venimos, todos los seres humanos que estamos en la Tierra, de 50 mujeres. El primer grupo humano era de unas 100 personas. Eso se sabe por el ADN mitocondrial que transmiten las madres, ¿no? Que hay solo 50 ADNs mitocondriales. Venimos de 50 abuelas. O sea que todos de alguna manera somos medio familia, ¿no? Entonces, bien, claro, nosotros desde nuestro punto de vista lunar, claro, cuando hablamos de estas cosas, ¿quién habla? Habla la luna, habla nuestra luna, que es conservemos esta seguridad, nuestra luna, nuestro Venus, este confort, el sol, esta identidad, ¿no? Son planetas de conservación, fundamentalmente, ¿no? Y tal, pero todo eso realmente a la Tierra se la trae al pairo completamente, nuestra seguridad personal, individual, todo esto, ¿no? Realmente lo que la Tierra es un enorme organismo evolutivo, un enorme organismo evolutivo. Y si ha evolucionado como ha evolucionado, somos un experimento de la naturaleza, el ser humano, somos parte de la naturaleza. Y si hemos ido hacia donde hemos ido y hemos hecho lo que hemos hecho, yo no diría que es parte de un plan divino, pero es parte de una dinámica natural, es parte de una dinámica natural y que probablemente hay una teleología, quiero llegar a tal cosa. Y yo, desde mi modesto bagaje vital e intelectual, lo que pienso es lo que queremos llegar a un nacimiento, estamos dando lugar a un nuevo nacimiento, de una nueva humanidad. No es como en 2001, Odisea Espacial, ¿no? Que la película termina con ese feto, ese bebé volviendo a nacer, ¿no? Yo creo que ahí Kubrick lo borda, ¿no? Kubrick y Clark,
que es el guionista, ¿no? Que lo bordan realmente, vamos a un nuevo nacimiento de una nueva humanidad y claro, el nuevo nacimiento pues es doloroso, deja detrás muchos cadáveres, etcétera, etcétera. Pero claro, nos toca vivir ahora tiempos muy transpersonales, muy transpersonales. Ahora ya las personalidades individuales realmente ya cuentan muy poco, salvo que seamos capaces de integrar esta personalidad individual en lo acuariano, en lo colectivo, en el grupo, en ser un valor para el grupo, ser un activo para el grupo. Ahí sí, ahí es cuando ya podemos empezar a funcionar, ¿no? Y dejar de demonizar nuestra historia, esto, lo otro, la tierra, tal y cual. Oh, hermosas reflexiones, querido José Alberto. Pues, Qué buena charla. Muchas gracias. bueno, nos hemos desviado un poco, ¿no? De la pareja. Pero bueno, es normal, ¿no? Porque es la pareja es el génesis de la familia y la familia es la célula social. Entonces, realmente todos estos cambios los vamos a notar primero en nuestras parejas, en nuestras familias, y de ahí se van a ir expandiendo al globo, ¿no? Sin duda, la célula con la que se hace después toda la homeostasis social. Si no cultivamos la célula, el cambio interior y a nivel de la pareja y con Acuario, eh, yo creo que el principal énfasis es a no ver que es el otro el que me produce el daño, sino que el trabajo en pareja se hace desde adentro. En la medida en que yo reconozco mis miedos, mis inseguridades y lo que veo proyectado en mi pareja como espejo, me ayuda a reconocer ello. Por eso Acuario es el símbolo del yo sé. Entonces, quiero tener una buena pareja, pues conócete primero a ti mismo, reencuéntrate primero contigo. Sí, cualquier relación de pareja es primariamente es una búsqueda de lo que uno es, de lo que uno mismo es. Y es algo de lo que hablaremos Silvia y yo, ¿no? En Barcelona, como yo diría que el objetivo final de una relación de pareja es conseguir ver finalmente al otro, no como un espejo de uno mismo, no como una proyección de uno mismo, no como un complemento de uno mismo, sino verle tal y como es. Eso dio esta capacidad de ver al otro, ¿no? Pero para eso uno ha tenido que pasar una larguísima alquimia de verse en el otro, para finalmente ver al otro, ¿no? Porque el amor, ¿no? El manido amor, solo es posible cuando le vemos al otro, cuando vemos al otro tal y como es. No como una proyección mía, no porque mi Venus está sobre su Marte, no porque yo tengo mucha tierra y ella tiene mucho fuego, tal y cual, sino ver al otro es el mayor acto de amor, ¿no? Ver al otro tal y como es, ¿no? Es que en una cama no hay dos, hay cuatro. Está el ser humano, el y el otro ser humano y las idealizaciones que tiene cada uno de ellos. Lo que en psicología se llama el ánima y el animus, mi parte interna, lo que yo quisiera que el otro fuera. Solamente hasta cuando se rompe ese espejo de la ilusión, de lo que yo proyecto en el otro, es que empiezo a ver al ser humano real y contundente que existe allí. Antes no, antes estoy casado con una imagen que tengo de mi pareja, no con mi pareja. Sí, sí, y luego todo esto, claro, se complica con los linajes, las familias, las historias que vienen de muy atrás y todo esto, ¿no? Pero bueno, eso es la vida finalmente, ¿no? Nuestro trabajo vital a través de nuestras relaciones, el ir desenredando esa maraña, irnos quitando esas telas de araña, ¿no? De nuestra vista y ver claramente que somos nosotros, que es el otro, ¿no? Es como decía Peirce, yo soy yo, tú eres tú. Y a partir de ahí, pues disfrutemos de la relación, ¿no? De yo siendo yo y tú siendo tú. Bueno, pues maravilloso estas charlas que ya estamos haciendo de astrología existencialista. Totalmente. Sí, Pues, esto querido es José mucho mejor Alberto,
que describir posiciones y de casas posiciones y tal y planetarias. cual, ¿no? Porque es más holístico, es realmente, yo pienso que es donde realmente se disfruta la astrología, donde realmente se ve yo diría, el uso, la función de la astrología, ¿no? Como sistema, como poderosísimo sistema, lenguaje, sistema simbólico. Para mí casi que el lenguaje sagrado, ¿no? El lenguaje del alma es un lenguaje Mm, simbólico. El alma transmite sus mensajes a través de imágenes, de sueños, de intuiciones. Eso es la astrología puesta en un sistema que nos permite elaborar oraciones, frases, como lo que estábamos haciendo. La palabra de Plutón versus la palabra de Acuario y cómo construyo una oración en su tránsito que vamos a tener de 20 años de Plutón en Acuario. Muy bien. Bueno, hora y media, señor. Sí. Bueno, José Alberto, muchos éxitos en tu evento de octubre 7 y 8 con Silvia Neira, para los cuales hay todavía cupos de manera virtual en la página de José Alberto, josemillan.es. Consiguen la información en la sección de cursos. Voy a ponerla por última vez aquí en pantalla. josemillan.es es la página y esta es la forma de inscribirse. Aquí añadir a la cesta, ver carro y pueden hacer el pago por PayPal. Sí, las grabaciones quedan por si acaso no pueden asistir en vivo y además las transcripciones. Nos estabas contando que lo vas a hacer en transcripción en español. Muy bien, Juan Carlos. Pues nada, y todas las que nos escucháis, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.